¿Para ti qué es normal? ¿Cuáles son los límites de tu apertura a nuevas posibilidades? ¿Los has puesto a prueba? Es extremadamente curioso cómo hay situaciones que, sin importar rubros como edad, cultura o incluso la perspectiva que buscamos darle, tienden a coincidir. Situaciones donde los temas que hasta ahora hemos planteado, energía, espiritualidad, geometría divina y trascendencia, se unen para convertirse en puntos clave del contexto de este capítulo. No sé ustedes, pero yo amo escuchar historias y vivencias que me obligan a salir de mi zona de confort. Un intento riesgoso de desafiar mis propias ideas y límites establecidos, no como una competencia por una verdad absoluta, sino como un intercambio humano donde busco empatizar y coincidir. Ojo, esta práctica no aplica para los que escuchan solo para responder o para corregir. Debe ser con el objetivo real de solo escuchar. La parte donde se da la coincidencia, que es lo que yo encuentro apasionante, es una reflexión interna del principio. Pienso que cuando alguien se abre a contarte algo que de entrada es difícil de explicar, es súper importante el saber cómo reaccionar. De eso depende si la persona vuelve a confiarte algo o de plano nunca más. Hay que escuchar y procesar, no escuchar para replicar. Y eso aplica en todo tipo de conversaciones, ¿eh? Cuando las personas se saben realmente escuchados, la apertura es total y el vínculo de confianza se establece. Ya como segunda instancia es opinar o conversar al respecto. Lo primordial es ser conscientes de que hay que valorar lo que se nos está compartiendo. Es un voto de confianza que debe honrarse. Justamente, muchas personas no hablan de ciertas experiencias que han tenido por miedo al rechazo o a que los invaliden simplemente por compartirlo. Se requiere valentía para hablar cuando sabes que el escenario más probable es que no te crean o te descalifiquen. Si bien no podemos comprometernos a coincidir o a validar algo totalmente sin haberlo experimentado nosotros mismos, sí podemos esforzarnos por ser un espacio seguro para aquel que confía en nosotros para expresarse. Dicho esto, si sientes que pese a todo lo antes mencionado y compartido hasta ahora, no puedes comprometerte con este precepto, te recomiendo que abandones este podcast ahora. Tal vez el momento y la circunstancia que estás viviendo ahora no es la ideal para que puedas acompañarnos en lo que resta de este viaje. Si aún sigues aquí y quieres seguir acompañándonos dentro de esta búsqueda, me alegra darte de nuevo la bienvenida. Pienso que mientras más se abra la conciencia universal a compartir experiencias ultrasensoriales utilizando cualquier forma de comunicación, como nosotros utilizando el audio en este formato, nos beneficiamos mutuamente al crear una conexión espiritual que es muy necesaria en momentos difíciles como los que se viven en muchos aspectos dentro de nuestro hogar, nuestro único y por ahora habitable planeta Tierra. El objetivo de crear este espacio surgió porque buscamos compartir con ustedes experiencias que nos llegaron por distintas vías, por amigos cercanos y familiares que ya conocen nuestro nivel de apertura. Y es que relatar algo que desafía la lógica y el entendimiento de la razón tradicional no es cosa sencilla. Pienso ahora en las personas que están al tanto de que su muerte se aproxima. Es bastante común que las personas en etapas terminales de una enfermedad o en edades ya muy avanzadas experimenten situaciones peculiares. ¿Será que estando al borde de entre un plano y otro, tu sensibilidad se agudiza dejándote ver claramente hacia un lado y hacia otro? Porque al enfrentarte a tu propia muerte, las prioridades y los pendientes se definen. Si en algo hasta los médicos, que a pesar de ellos mismos coinciden, es que las personas que están por fallecer tienen visiones o sensaciones similares sin importar las diferencias físicas en sus casos clínicos. En mi familia sucedió que la abuelita de mi prima estaba en cama debido a una fuerte caída un par de años atrás, lo que le desencadenó una serie de fallas y molestias. La cuestión es que cuando ya el momento se acercaba, comenzó a ver personas que ya habían fallecido. Nunca era bajo una reacción de miedo o de sorpresa. Lo decía de una manera muy tranquila. Por ejemplo, desde la cocina, mi prima le preparaba la cena y podía escucharle hablando en voz baja con alguien. Y cuando se acercaba para constatar que estaba sola, ella simplemente volteaba a verla y sonreía cordialmente. La primera vez, eso bastó para cerrar el tema y no indagar más. Pero como esa situación se volvió algo recurrente, hubo un punto en que esa sonrisa encubridora ya no fue suficiente. Al cuestionarla en uno de esos escenarios fue que tranquilamente respondió: «Ah, es que ha estado viniendo a verme mi hermana que murió mucho más joven. Y también vino mi comadre,
la cual ella misma le organizó el rosario. Déjenme aclarar que a pesar de ser una persona de tercera edad, su estado mental era de envidiarse, totalmente lúcida y con una memoria y comprensión admirable. Así que teniendo esto en cuenta, no había manera de que esto fuera algún tipo de alucinación recurrente. El punto más sorprendente llegó cuando mi prima, a modo muy burlón, le preguntó cómo era posible que venían todos a verla menos su esposo. Sí, la abuela era viuda. A lo que ella respondió: el último que vendrá es tu abuelo. Él vendrá por mí y por eso vendrá al final. El tonito burlón quedó extinto después de esto, y un día después, ella partió. Son historias como estas las que abundan en hospitales y centros holísticos, donde los relatos podrían llenar libros y libros de anécdotas donde las líneas y límites entre planos y tiempos parecen desdibujarse. ¿Esto no les suena familiar? De hecho, me resulta bastante familiar. A uno de mis amigos de la infancia le sucedió algo así. Estando en mi casa hace bastantes años ya, durante unas vacaciones decembrinas, estábamos reunidos todos jugando videojuegos hasta muy tarde. Hacíamos con sábanas una especie de casa de campaña en las literas donde nos acomodábamos todos. Después de un rato que el sueño nos venció, mi amigo se despertó porque vio una silueta detrás de la sábana. Por alguna razón, lo que percibía no lo asustaba, y se animó a correr la sábana él solo. Fue hasta el otro día en la mañana que sus papás llamaron a mi casa para avisarle que su abuelito había fallecido la madrugada anterior. En ese momento no dijo nada, pero tiempo después nos confesó que esa noche vio a su abuelito y, fuera de sentir miedo, sintió consuelo porque era él. Había ido a despedirse. La anécdota en sí y luego el sentimiento de por medio son esas las experiencias que me gusta escuchar, donde los vínculos entre las personas son tan intensos que desafían las circunstancias y logran darnos esperanza y amor desde donde están. Son mensajes de luz. ¿Qué más quisiera que decirles que estos mensajes son los únicos que buscan ser escuchados? Lamentablemente no es así. Para que exista el equilibrio, existen las dos partes. Los opuestos, que si bien no son ideales, son justos para contrarrestar uno del otro. Y así como hay luz, hay oscuridad. Pero no lo vean como algo a qué temer. Véanlo como algo que pueden enfrentar y vencer, porque la capacidad está en tu interior. No necesitas estar al borde de la muerte para sensibilizarte. Solo necesitas ser consciente de tus capacidades y de tus virtudes para canalizarlas hacia donde tú deseas. El cómo puedes superar un obstáculo es muy variado para cada persona, porque las opciones de acción también son muy variadas. Pero algo que noto que marca la diferencia es la intención. Y también conocemos casos donde, aunque la intención no era para experimentar algo ultrasensorial, que además de intenso no fue agradable, el cómo la persona reaccionó ante eso y cómo buscó darle un enfoque positivo marcó totalmente la diferencia en lo que sucedió después. ¿Quieres continuar? Una de esas experiencias le ocurrió a un amigo muy cercano hace unos años. Él vivía en un departamento con su hermano. Por primera vez, viviría independientemente de sus padres y, por su inexperiencia en ámbitos de bienes inmuebles, no tomó en cuenta algunos aspectos que tomarán relevancia más adelante en esta historia. Debido a la emoción por dicha independencia, mi amigo en un principio pasó por alto la verdadera sensación que le ocasionaba llegar a ese lugar. Día tras día, dicha sensación fue aumentando. Era lo que comúnmente llamamos como un ambiente pesado. Cada vez que llegaba ahí, su carácter se modificaba, la energía se le bajaba, no podía concentrarse totalmente y notaba ciertas irregularidades que ocurrían mientras dormía. De hecho, aunque nunca antes había tenido miedo a la oscuridad, desde que se había mudado ahí, dejaba siempre una pequeña luz encendida porque le proporcionaba seguridad. En una ocasión, invitó a otro amigo a quedarse a pasar la noche, ya que era muy tarde y el transporte público había terminado su servicio, por lo cual regresar a su casa a esas horas se dificultaba. Mi amigo tenía un gato como mascota, el cual rescató de la calle y a partir de eso crearon un vínculo muy fuerte. Eran tan cercanos que incluso el gato dormía en su habitación. Llegó la hora de despedirse y le indicó a su invitado que dormiría en un cuarto que está al lado. La noche avanzó y él, mientras dormía, tuvo una rara sensación que de golpe lo despertó. Lo primero que notó fue que su luz de noche estaba desconectada y entre la oscuridad lo único que alcanzaba a distinguir era a su gato, que estaba maullando y viendo fijamente hacia la puerta.
Se levantó de un brinco y al tratar de abrir la puerta de su cuarto no pudo. La chapa estaba como bloqueada. Él no la había cerrado, y la tensión en el ambiente y el miedo hizo que comenzara a gritarle a su amigo, que estaba en el cuarto de al lado, para que lo ayudara a abrir la puerta. Rápidamente, todo se tornó en una situación desesperante, porque ni podía abrir la puerta y ni su amigo respondía a sus gritos de ayuda. Después de un forcejeo intenso, por fin logró abrir la puerta y apenas pudo ver el área de la sala de su departamento, ya que estaba completamente oscuro y lúgubre. Se dirige a la puerta del cuarto de al lado y está también cerrada. Nadie responde. En este punto, la preocupación y el miedo están en niveles muy altos, y mientras sigue tratando de entrar a la habitación para confirmar que su amigo se encontraba bien, de manera inesperada y completamente fuera de toda lógica, la puerta de la entrada del departamento se abre de un solo golpe, dejando ver justo enfrente de él una silueta completamente negra donde resaltan unos ojos con una mirada muy penetrante. Al ver esto, entró en shock y se quedó completamente inmóvil. De manera muy rápida y firme, la figura lo tomó del cuello y lo arrastró hacia la puerta del departamento como queriendo llevárselo. En esos momentos donde el tiempo es tan relativo que todo es extremadamente veloz y como en cámara lenta al mismo tiempo, es cuando él puede reaccionar y recordar el consejo que un día su mamá, por alguna cuestión, le compartió. El consejo era: grita con mucha determinación las groserías que sepas. Lo hizo tan pronto recuperó su voz que se encontraba como ahogada dentro de sí mismo, y en ese instante la silueta lo soltó y en cuestión de segundos, de un tirón violento, como volando en reversa hacia su cuarto, mi amigo cayó de nuevo en su cama y despertó de manera súbita. Esta vez, en realidad, ya había despertado. Por supuesto que no se encontraba tranquilo. No podía creer que solo se hubiese tratado de un sueño, ya que todo fue muy vívido. La mente buscaba explicaciones y respuestas para calmar la sensación tan desconcertante que lo acaparaba. Por su parte, su amigo se percató de todo esto hasta que lo escuchó maldecir, y cuando acudió a verlo, lo encontró muy alterado. Fue una experiencia demasiado extraña, y la falta de tacto de su invitado, que calificó todo como una pesadilla, hizo que mi amigo cerrara el tema con él. Después de que amaneció, se despidieron y continuaron ambos con su rutina. A partir de eso, él se puso a investigar sobre experiencias similares donde todo es así de vívido, donde se logra concientizar dentro de un mismo sueño sin poder despertar a voluntad. Encontró que estas experiencias se les conoce como viajes o proyecciones astrales, donde es incluso posible verse a sí mismo como cierto espectador de su propia vivencia. Es difícil saber y comprender qué genera estas proyecciones y cómo podría uno llegar a dominar su interacción en ellas, pero son fenómenos humanos que coinciden en varios aspectos con todo tipo de personas. En algunas ocasiones, las proyecciones astrales son agradables y te pueden mostrar un bien que podría culminar en una autorreflexión necesaria para impactar algún aspecto de tu vida que necesite ser accionado. Pero también existe la parte donde, al ser un punto tan sensible, el limbo en el que te encuentras en ese momento es también un punto de vulnerabilidad abierto a energías que buscan causar un mal, para culminar en una experiencia traumática o tan oscura que afecte tu vida en muchos aspectos. Al final, prepararse para esta búsqueda espiritual siempre conlleva las dos partes. Es como si dentro de ti activaras una luz tan intensa que decirte que no llamará la atención de ambos lados sería mentirte. Si bien no podemos elegir a quién o a qué atraemos, tenemos total control sobre cómo manejar estas situaciones para saber reaccionar y filtrar lo que no queramos. Aprender a lidiar con las dualidades es parte importante. No negamos ninguna, dominamos ambas. Y no es el único factor a considerar, porque la energía del lugar donde todo sucedió es un punto clave. Los eventos buenos o malos que pudieron haber ocurrido en un lugar y la energía generada por estos hechos pueden llegar a impregnarse y seguirse replicando si no son limpiados o purificados de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Energéticamente. Desde esa ocasión, mi amigo tiene la costumbre de que cada vez que llega a habitar un nuevo lugar, se concentra en lo que percibe estando ahí,
Y si en algún punto algo lo incomoda o le genera alguna emoción negativa, guía con intención su propia energía para contrarrestar eso. También usar un símbolo o talismán puede mejorar la fluidez de un espacio. Son herramientas que pueden ser útiles en estos propósitos, y aunque la profesión de mi amigo nada tiene que ver con un mundo esotérico, a manera personal ha estudiado y trabajado en sí mismo para comprender estos fenómenos, con el fin de encontrar distintas maneras para apoyar y mejorar las vibraciones de personas y lugares por el simple gusto de generar ambientes de luz para los demás. Eso para mí es trascendencia. No encuentro una misión más loable que el destinar parte de tu vida a mejorar la de alguien más. Lo que nos compartiste es un ejemplo de vida a mi manera de ver las cosas. Una persona que se encontró en una situación desafortunada, cuyo único error fue no darle la importancia debida a sus sensaciones y a permanecer más de lo debido, fue debilitándose y normalizando esas sensaciones negativas hasta que algo buscó la manera de afectarlo profundamente. Pero aún en ese panorama, su fuerza interna fue más fuerte y de una experiencia bastante oscura y bastante fea, él sacó una perspectiva positiva y polarizó toda la situación. Cuando en la oscuridad logras ver la luz, ya la has vencido. Recuerden eso. Y también tomen nota, porque aquí mi amigo acaba de decir algo muy acertado. Tenemos que poner mucha atención en la energía de los lugares y de las personas, porque eso da pie a muchas situaciones que se desencadenan. Las personas dan lo que tienen. Si dan problemas, quejas, mala vibra, envidia, odio y demás emociones negativas, sus acciones están intencionadas con eso. Por lo tanto, es ilógico que esperes mucho de alguien que da poco, porque es poco. Seamos selectivos, busquemos quién sume y no quién reste, y confiemos en nuestra intuición y nuestros sentidos que nos guían, siempre y cuando queramos escuchar.